Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes nos da muchísimo gusto que nos acompañen, que estén aquí presentes, que podamos pensar y reflexionar juntos, provocados por uno de nuestros ponentes sobre los diferentes elementos que integran este nuevo plan de estudios. Como ustedes lo han venido observando, este mes lo hemos dedicado a pensar, a reflexionar, a tratar de analizar cómo aplicar las diferentes estrategias de la situacionalidad, estrategias de aprendizaje situado. Y en esta ocasión les vamos a compartir, maestros y maestras, un documento que hemos preparado y que tiene que ver con las 4 estrategias que vamos a analizar durante este mes. Ustedes recuerdan que nuestro primer martes del mes de octubre lo dedicamos al aprendizaje por proyectos comunitarios. Aquí tienen ustedes cuáles son algunas de sus características y sobre todo cuál es el sentido más importante de este tipo de aprendizaje. Después, el siguiente martes, el martes pasado, analizamos los proyectos con enfoque STEM con metodología de aprendizaje por indagación. Aquí les planteamos todas las características que tiene este tipo de aprendizaje e incluso de una manera distinta está subrayado aquella característica más esencial que incluso distingue a este tipo de aprendizaje al respecto de las otras estrategias de aprendizaje situado. Hoy revisaremos con el maestro Juan Carlos el aprendizaje basado en problemas, el famoso ABP, que está mucho más orientado a trabajar las estrategias, los temas, los contenidos, algunas de las provocaciones que desde la ciencia y las matemáticas podemos ir utilizando. Y terminaremos nuestro mes en la próxima semana con aprendizaje en el servicio. Hay que recordar que no son las únicas metodologías de aprendizaje situado, pero son las que de forma más evidente sugiere el plan de estudios. Lo más importante, maestros y maestras, es que vayamos acostumbrándonos a ver esta vinculación, esta coordinación, esta integración de contenidos que de manera natural hay algunas asignaturas que pueden ir integrando. Seguramente ustedes de manera muy creativa van a poder establecer contenidos de diferentes campos formativos y que den la posibilidad o de plantear un proyecto, o de plantear un problema, o de plantear un servicio, o de plantear alguna estrategia que haga que los chicos traigan la vida al aula, que la vida sea analizada en el aula y que, como ya los mencionábamos en alguna ocasión, sea la escuela la que le ponga nombre científico, la que nombre o dictamine un concepto, una forma de referirnos a esos aprendizajes. Pues vamos a dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy, a nuestro martes de conferencia con Grupo Loga, con el maestro Juan Carlos, por lo que pido que por favor nos ayuden a presentarlo. Bienvenido, maestro Juan Carlos, bienvenido, maestros y maestras. Les pido, por favor, que no dejen de usar el chat para plantear sus preguntas, para plantear sus inquietudes, mismas que se comentarán al final. Comenzamos con la presentación del maestro Juan Carlos. Muy buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias. En este momento voy a leer un poquito la trayectoria del maestro Juan Carlos, quien es licenciado en psicología, terapeuta de la comunicación y asesor educativo.
Él es egresado de la licenciatura de Psicología en la UNAM y del Diplomado de Terapia de la Comunicación Humana en el Instituto Nacional de la Comunicación Humana. Es autor del programa DHA, Neuroestimulación Cognitiva para el Desarrollo de Habilidades de Aprendizaje, colaborador del proyecto Gimnasio Matemático para desarrollar una metodología de la enseñanza que favorezca el desarrollo de los procesos lógico-matemáticos. Es director de capacitación y desarrollo de Ediciones Suasori, asesor y capacitador docente en soluciones educativas y pedagógicas aceleradas CEPA Educación. Es docente en la licenciatura en psicopedagogía en la UCP, terapeuta familiar e infantil en consultorio particular Cuautitlán Izcalli, 15 años de experiencia como coach y asesor educativo independiente y tecnoeducativa, con labores de capacitación y coaching con docentes, coordinadores y directivos en programas de desarrollo de habilidades y competencia, 20 años de experiencia como terapeuta familiar en instituciones como DIF, CREPS y CAIPSA, ejerciendo funciones de intervención, orientación y evaluación de casos clínicos, elaboración de programas, conferencias y talleres para padres de familia, además de capacitación y formación de terapeutas. 15 años de experiencia en proyectos editoriales online, agencia de noticias Intelite y revista de psicología social La Letra Ausente, e impresos, revista Paideia, editorial Suasori, fungiendo como redactor, corrector de estilo, relaciones públicas y en el consejo editorial. Cedo en este momento la palabra al maestro Juan Carlos. Muchísimas gracias, maestro, por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias. Primero quiero agradecer a la doctora Ganem por la invitación a participar en este ciclo de conferencias. Para mí siempre ha sido un gusto y a la vez un honor poder colaborar con ella en los diversos proyectos en los cuales me ha podido invitar. También quiero agradecer a los docentes, maestros y en general a las personas que se conectaron esta tarde-noche para que platiquemos un poco sobre esta metodología que conocemos como aprendizaje basado en problemas, ABP. Vamos a entrar directamente en materia, si les parece bien. Les voy a pedir, por favor, en la oficina, si me pueden ayudar a poner la presentación mientras voy explicando un poco el tema. ¿En qué consiste el aprendizaje basado en problemas? Cuando hablamos de esta metodología nos referimos principalmente a una metodología de enseñanza, es decir, una metodología pedagógica que está centrada en el alumno. Es de estas metodologías activas en las cuales lo más importante es precisamente la participación de los alumnos para la construcción de su propio aprendizaje. Son ellos quienes con la guía de los docentes, la asistencia de diversas maneras que ahorita vamos a revisar, son quienes van a ir, por un lado, reconociendo situaciones problemáticas en su vida cotidiana o en su entorno, y a partir de las estrategias implementadas por nosotros como docentes, ellos van a ir, por un lado, analizando, entendiendo mejor la problemática, después elaborando estrategias, propuestas para intervenir o atacar esta problemática, hasta llegar a una solución propuesta por ellos según esta situación planteada. Entonces, como les digo, es una metodología activa, esa es una de sus principales características, en la cual se promueve una participación constante entre los alumnos. Con ella, lo que hacen los alumnos es aprender sobre un tema a través de la experiencia de resolver un problema abierto que se plantea a partir de situaciones desencadenantes. ¿Qué nos referimos con esto? Que de lo que se trata esta metodología es de plantear con los alumnos una situación problemática. Cuando hablamos de problema, muchas veces tendemos a pensar en términos de una situación que puede afectar de una manera negativa a una persona, a un grupo o a una situación en particular. Sin embargo, un problema no necesariamente tiene que tener una connotación negativa. Cuando hablamos de problemas nos referimos principalmente a situaciones novedosas o retos
De hecho, en algunos autores prefieren precisamente llamarles retos o en vez de problemas, en los cuales de lo que se trata es de que precisamente el alumno enfrente estas situaciones muchas veces desconocidas para ellos en sus detalles, aunque son situaciones que tal vez ellos ya han enfrentado, pero que no han llevado a un análisis para poder generar propuestas. Entonces, de lo que se trata es de que los alumnos precisamente enfrenten estas situaciones novedosas, retos, problemáticas, para generar estrategias de atención y solución, y es en este proceso conforme ellos van a ir generando sus aprendizajes, desarrollando sus habilidades y favoreciendo actitudes positivas hacia todos estos temas. Esta metodología se enfoca en la resolución de problemas que tienen una característica muy particular, que es la que no hay soluciones definidas de antemano. Es decir, es una problemática en la cual no hay una sola vía o no hay una única alternativa para atenderla, sino que precisamente de lo que se trata es de fomentar la creatividad y la generación de nuevas situaciones o estrategias para que los alumnos puedan enfrentarse ante este reto o esta situación problema. Es un proceso entonces que permite que los estudiantes desarrollen y practiquen conocimientos y habilidades que les van a ser de utilidad en su práctica futura, ya sea pensando en los alumnos de primaria básica, por ejemplo, van a desarrollar habilidades relacionadas con la investigación, con el análisis, con el pensamiento crítico y algunas otras que les van a servir para tener un buen desempeño en grados superiores, por ejemplo, en la educación bachillerato preparatoria o en la educación profesional a nivel universitario. Mientras que esta metodología, cuando se aplica en grados superiores, principalmente en secundaria y prepa, busca también preparar a los alumnos para enfrentar situaciones problemáticas ya orientadas también hacia el ámbito profesional. Es decir, los entrenan y preparan también para enfrentar posibles situaciones que en un futuro inmediato, es decir, cuando ellos ya hayan concluido una carrera, puedan poner en práctica todas estas habilidades y conocimientos desarrollados. Entre otros aspectos, mejora la evaluación crítica, la búsqueda de la información y fomenta el aprendizaje continuo en un ambiente de equipo. Esta característica de trabajar en un ambiente de equipo es definitoria del aprendizaje basado en problemas, ya que el trabajo en equipo es precisamente en el cual mejor se desarrollan todas estas capacidades con los alumnos. Ha habido algunos estudios en los cuales se utiliza esta metodología para trabajo individual, pero precisamente estas experiencias demuestran que como mejor se puede desarrollar todas estas capacidades y aprovechar la metodología es cuando se trabaja en equipo. Otra de sus características o de sus beneficios es que los estudiantes tienen autonomía de aprendizaje y se convierten en buenos comunicadores y habilidosos para el trabajo en equipo. Esta autonomía del aprendizaje es una de las principales beneficios que podemos observar al aplicar esta metodología en el ámbito escolar, ya que los alumnos poco a poco van haciéndose responsables de sus propios procesos. Al trabajar también con la parte de la motivación, ellos mismos van cada vez formulando nuevas metas, nuevas estrategias, van conociendo mejor su propio proceso de aprendizaje al aplicar estrategias metacognitivas y sobre todo desarrollan actividades y estrategias para poder ir mejorando continuamente en estos procesos. Desarrolla también, mediante esta metodología, los procesos superiores de aprendizaje, es decir, capacidades que tienen que ver con el análisis, el pensamiento crítico, la solución de problemas o la creatividad. Entre las características que podemos mencionar de esta metodología está que los alumnos toman la responsabilidad de aprender y trabajar de manera conjunta con el profesor. Esta característica es una de las más importantes, ya que precisamente como les comentaba ahorita, los alumnos al volverse autónomos en sus procesos de aprendizaje, asumen una responsabilidad de su aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos mismos van orientándose hacia buscar estrategias para solucionar este problema y en esta búsqueda de estrategias van ellos desarrollando actividades como investigar,
leer libros, buscar en diversas fuentes, hacer resúmenes, mapas, esquemas para sintetizar la información, igualmente elaborar informes. En los casos en los cuales es necesario también se realizan prácticas o experimentos para poder entender o generar las estrategias de solución. Entonces, es a partir de todas estas estrategias conforme el alumno va desarrollando toda esta autonomía y se va haciendo responsable de su propio proceso de aprendizaje. Por otro lado, entre otra característica importante es que los profesores tienen el rol de facilitador, tutor, guía, coaprendiz, mentor y o asesor. Es decir, los docentes cambiamos de una metodología tradicionalista en los cuales tienden a ser los protagonistas del proceso de aprendizaje, ya que son quienes en teoría conocen y saben del tema, quienes están más experimentados, y su principal labor es, mediante exposiciones, transmitir estos conocimientos a los alumnos. Cuando trabajamos con esta metodología, el docente adquiere un nuevo rol. Ya no es solamente una persona con mayor conocimiento, más experimentado, sino que al mismo tiempo está viéndose beneficiado de todos estos procesos, ya que él también es un aprendiz en este proceso, es un aprendiz por un lado de las estrategias que generan de los alumnos, también conocen nuevas problemáticas o nuevas situaciones a partir de cómo los alumnos van planteando, van generando sus propias estrategias, además de que realiza otras actividades que ya no son solamente la del expositor, ya que ahora se vuelve también un tutor, un guía, un asesor de todos estos procesos con los alumnos y sobre todo es un asesor y tutor del proyecto de los alumnos para atacar esta problemática. Otra de sus características es que las clases y estrategias se basan en problemas abiertos y contextualizados. Por problemas abiertos nos referimos a lo que les comentaba hace un momento. Son problemas que no tienen una sola solución o que no tienen una solución aparente o específica, sino que precisamente pues, están desarrollados o planteados de tal forma que puedan generarse diversas estrategias para atender esta situación. Y por contextualizado nos referimos a que están relacionados con situaciones concretas de la vida cotidiana de los alumnos o de los implicados en el proceso de aprendizaje. Es decir, se realizan a partir de situaciones familiares para las personas que están llevándolo. No solamente son familiares, sino que además pueden tener algún impacto o alguna trascendencia en su propia vida. Es decir, puede llegar a estar atendiendo o implicando las propias características o situaciones particulares que estén presentando los alumnos o los sujetos de aprendizaje. Entre otras de sus características, es clave fomentar la iniciativa de los alumnos, motivarlos y orientarlos hacia el proceso. Hoy en día tenemos bien en claro que parte de nuestra labor docente no solamente tiene que ver con la transmisión de conocimientos, con la guía para que los alumnos construyan sus aprendizajes, sino también hay una parte muy importante que tiene que ver con la motivación y la vida emocional. Entendemos que las emociones son un motor para el aprendizaje y que bien trabajadas pueden precisamente favorecer y dar mejores resultados. Precisamente la motivación es clave en todo este proceso. Los alumnos bien motivados pueden obtener mejores resultados y sobre todo desarrollan todas estas capacidades y características que queremos fomentar en ellos. Otra elemento definitorio de este modelo de enseñanza es que las tutorías y asesorías son herramientas fundamentales para guiar a los alumnos. Durante el proceso, como lo vamos a ver ahorita, de lo que se trata es de que los alumnos van a elaborar un proyecto para atender esta problemática. Sin embargo, no se deja solos a los alumnos durante la elaboración de este proyecto. Desde el inicio, que tiene que ver con la definición de un problema, después con la elaboración de situaciones generadoras, estamos en un acompañamiento continuo con los alumnos. Ya en la fase de elaboración y aplicación de su proyecto, entonces estas tutorías y asesorías son las herramientas que nos van a ayudar como docentes para asegurar el cumplimiento de los objetivos pedagógicos. Es en estas instancias de tutoraje en los cuales
los alumnos van a ir poco a poco definiendo mejor la problemática, puliendo las estrategias de intervención y sobre todo con la orientación guiada de los docentes, es conforme van a ir encontrando mejores soluciones alternativas a la situación planteada. Los alumnos trabajan en equipos para resolver problemas, adquieren y buscan aplicar el conocimiento en una variedad de contextos. Ya habíamos mencionado que el trabajo en equipo es definitorio de esta metodología, pero no solamente es este trabajo en equipo, sino que todas estas actividades conjuntas se deben orientar hacia la búsqueda de conocimientos, la aplicación práctica de los aprendizajes y sobre todo también la generalización hacia nuevos contextos, es decir, estas estrategias de en qué medida pueden ser útiles a nuevas situaciones que no necesariamente están directamente relacionadas con la problemática inicialmente planteada. Todos los alumnos participan de manera activa en la resolución del problema en un ambiente colaborativo y de solidaridad. Entre otras características también entonces que favorece esta metodología, como comentábamos, es esta participación activa. Todos y cada uno de los participantes en el proceso realizan actividades que son valiosas para encontrar la solución al problema. Entonces, cuando trabajamos con esta metodología, una buena parte de la labor en la tutoría y la asesoría con los alumnos tiene que ver con fomentar la participación de todos y cada uno de los elementos del equipo. Aquí tratamos de romper con algunas inercias o algunas situaciones que se presentan en la práctica, en el trabajo en equipo. Por ejemplo, en mi experiencia como docente, me he encontrado de que algunos alumnos lo que hacen es cargar la mayor parte del trabajo hacia un compañero y hay algunos otros que ejercen una función un poco más de comparsa o de acompañantes para al final solamente anotar su nombre en el proyecto o en el trabajo final como parte del equipo. Aquí de lo que se trata precisamente es de romper con esa dinámica para que cada uno de los participantes asuma un rol activo que aporte ideas, información, actividades, estrategias que van a ser tomadas en cuenta y al final, entre todas ellas, elaborar una única propuesta. Entonces, es en estas tutorías donde precisamente podemos identificar estas inercias que les comentaba y podemos precisamente ayudar a romper con ellas para fomentar esta participación más activa y integral de todos los acompañantes. Otra característica es que los proyectos son multidisciplinarios, abarcan varios temas y materias. De hecho, esta es una de las principales bondades de esta metodología al aplicarse en la escuela, en el ámbito del salón de clases, ya que nos permite integrar en una sola actividad aprendizajes y conocimientos de diversas disciplinas o materias. Por ejemplo, en un problema en particular que planteemos, podemos tocar temas de español, de matemáticas, de ciencias, de formación cívica y ética, y en general de la mayoría de los temas y materias que trabajamos en el salón de clases. Vamos a poner les voy a platicar algunos ejemplos de los proyectos que he podido observar en las escuelas con las que trabajo. Hay un video que está en la red en YouTube, después lo pueden buscar ustedes, lo encuentran si teclean aparatos que solucionan, artefactos que solucionan problemas, y es un video de unos alumnos de secundaria en el cual presentan ellos un artefacto que ellos mismos construyeron en el taller de la secundaria, pero este artefacto tiene como principal propósito ayudar en la rehabilitación de un tenista que tuvo un accidente y que entonces tuvo una lesión en el brazo y que como parte de su rehabilitación tiene que aprender o tiene que de nuevo empezar a realizar actividades con el brazo y la raqueta. Entonces lo que hicieron estos alumnos fue elaborar en pocas palabras, una bomba que retenía aire mediante un globo
y después mediante una válvula este aire era expulsado para hacer elevar, en este caso, una pelota que el tenista en cuestión pues tenía que o podía utilizar para practicar su volea en su rehabilitación. Entonces, cuando analizamos este video, vemos cómo el trabajo de los niños abarcó temas o contenidos de diversas materias. Por un lado está la parte de taller y tecnología, donde ellos elaboraron, o más bien crearon, construyeron, mejor dicho, de manera conjunta el cajón donde insertaron la bomba. Entonces ellos hicieron todo el diseño. En el video podemos ver sus esquemas donde están sus diseños para elaborar este cajón. También presentaron un informe y elaboraron un proyecto publicitario para darle publicidad y en un momento dado, si era posible, poder vender o comercializar este producto. Y ahí entonces vemos un informe que está relacionado con la materia de español, donde ellos tuvieron que elaborar toda una estrategia de publicidad, redactar flyers, redactar algunos publicidad, etcétera. También vimos ahí un ejemplo, o en ese video está abarcados temas de ciencias, cuando los alumnos trabajan con la presión del aire suficiente como para que pueda levantar una pelota y sostenerla al tiempo suficiente para que el tenista la golpee con la raqueta. Estamos viendo cómo ya están aplicando algunos conceptos relacionados con, en este caso, con el principio de Bernoulli, que tiene que ver con la presión del aire y el movimiento del aire en ciertas situaciones. Entonces, en un solo proyecto podemos abarcar varias materias o actividades de diversa naturaleza curricular para poder integrarlos en una sola actividad. Esta es otra de las características o beneficios de estos proyectos, que son multidisciplinarios. Vamos a comentar ahora rápidamente algunas de los pasos que se siguen generalmente para llevar a cabo esta metodología. Aquí quiero hacer una mención previa. Cuando nosotros revisamos los autores que trabajan con esta metodología, cada autor propone su propio proceso para aplicar esta metodología. No hay un procedimiento único. Hay algunos elementos en los cuales todos los autores coinciden, y es precisamente a partir de estos puntos de coincidencia que yo les presento estos procesos generales para aplicar esta metodología en el aula con los alumnos. El primer paso tiene que ver con identificar y o definir una problemática. Ya comentábamos que por problema no necesariamente tiene que ver una situación difícil o una situación que está afectando negativamente a una persona o a un grupo. Por un problema también podemos entender una situación novedosa o un reto que necesita atención para poder encontrar alternativas ante esta situación. Entonces, el primer proceso tiene que ver con identificar o definir una problemática. Aquí partimos siempre de algunas situaciones que como docente planteamos, pero estas situaciones se pulen con la participación de los alumnos. Como comentábamos, entre las características de esta metodología es que los alumnos asumen un papel más activo. Entonces, desde este primer paso, que es la definición de la problemática, los alumnos ya están participando, generando sus propias situaciones también problema, sus propios retos, y en algunos casos también ayudando a definir o pulir la problemática planteada por el docente. Entonces, el primer paso es definir una situación problemática con la colaboración o la participación activa de los alumnos. Esta problemática, como ya comentábamos, es más efectiva si tiene algún impacto o alguna correlación directa con situaciones cotidianas de los alumnos o situaciones que sean de fácil acceso para ellos. El segundo paso es determinar los propósitos de la actividad, que en este caso nos referimos a los objetivos pedagógicos. ¿Qué es lo que como docentes buscamos al aplicar esta estrategia? ¿Qué es lo que buscamos desarrollar con los alumnos? ¿Cuáles son nuestros objetivos o nuestras metas pedagógicas cuando trabajamos estas actividades?
El tercer paso es establecer los lineamientos para su desarrollo, así como los criterios de evaluación. Los lineamientos para su desarrollo no es otra cosa más que los aspectos o las características que debe de poseer el proyecto en particular que van a desarrollar los alumnos. Es decir, la forma o estructura que debe de tener todo este proyecto que van ellos a elaborar. Así como los criterios de evaluación, su nombre lo indica muy bien. En este tercer paso también tenemos que dejarles en claro a los alumnos también cuáles van a ser los índices o indicadores que se van a utilizar para evaluar todo el trabajo y el proceso que van a estar realizando. Aquí la evaluación no necesariamente tiene que ser una evaluación sumativa. De hecho, aquí la evaluación formativa precisamente es una herramienta más que nos va a ayudar a favorecer todos estos aprendizajes con los alumnos. Un cuarto momento tiene que ver con realizar actividades generadoras. Cuando hablamos de actividades generadoras nos referimos a palabras claves, preguntas provocadoras, ejercicios o distintas actividades que vamos a utilizar para precisamente despertar el interés de los alumnos, para poder incluirlos en todo este proceso, para que ellos desde aquí empezar a motivarlos e integrarlos como parte clave o parte fundamental de todo este proceso de aprendizaje. Entonces, las actividades generadoras son aquellas estrategias que nos van a servir para introducir y provocar en el buen sentido a los alumnos hacia el tema que vamos a estar realizando. El siguiente paso es el de proveer información y recursos. Generalmente, cuando trabajamos estas estrategias, como comentábamos, son situaciones novedosas para los alumnos. Aunque algunos ya habían tenido pudieran haber tenido alguna experiencia con la problemática planteada, en general es novedoso en el sentido de que se le da una nueva visión o una nueva faceta a estas situaciones para que el alumno pueda descubrir precisamente detalles no previstos o detalles que no había tomado en cuenta, algunas de las posibles implicaciones de la situación y sobre todo las posibles consecuencias o afectaciones que está teniendo esta problemática. Entonces, para atender este punto, como docentes tenemos que proveer información y recursos a los alumnos. Cuando hablo de recursos me refiero a recursos didácticos, es decir, darle, por ejemplo, recuerdo en alguna secundaria con quien trabajamos algunos temas de química mediante esta metodología, empezaban los maestros presentando algunos esquemas relacionados con el peso atómico y el número atómico, precisamente para empezar a introducir el tema con los alumnos. No empezaron definiendo directamente los conceptos que iban a manejar, sino mediante estos esquemas hicieron un juego con los alumnos para que fueran identificando primero los elementos a los cuales se hacían referencia y mediante estas estrategias y ciertas preguntas generadoras los fueron llevando a notar las diferencias dentro de la tabla periódica entre cada elemento según el número atómico que tienen. Y es a partir de estas primeras estrategias como los alumnos generaron ellos mismos sus propios conceptos relacionados con los temas que iban a manejar. Y el siguiente momento fue ya solamente mediante un glosario corroborar estos conceptos que los alumnos habían manejado. Entonces, este es un ejemplo de algunas estrategias que podemos utilizar para proveer información novedosa a los alumnos relacionada con los temas que vamos a estar manejando. Y por recursos nos referimos a todas las herramientas principalmente digitales que hoy en día tenemos, como plataformas, videos, tutoriales, blogs y demás herramientas que pueden servir como un recurso para el alumno para poder iniciarse en la problemática planteada. El sexto paso tiene que ver con establecer metas y expectativas. Ya una vez que hemos enganchado a los alumnos en la problemática previamente definida, una vez que los hemos motivado y orientados hacia el proceso, y ya que le hemos dado algunos recursos iniciales, ahora lo que sigue es de establecer junto con ellos las metas, es decir, los objetivos, en este caso, que ellos buscan lograr con el proyecto que van a realizar y también generar expectativas de logro, es decir, que ellos traten de
asumir posibles escenarios que van a enfrentar o que van a prever a partir de su proyecto. El séptimo momento tiene que ver con elaborar un programa de actividades, y aquí es cuando ya estamos entrando en el desarrollo formal del proyecto de investigación o el proyecto para atacar el problema, en el cual los alumnos van a empezar a generar, por un lado, las posibles estrategias, van a empezar a jerarquizarlas o acomodarlas, y sobre todo van a hacer su calendario para paso a paso realizar el proyecto desde la fase de investigación para poder conocer mejor la problemática, el análisis de la información para poder, en este caso, también atender a los detalles de la situación, y después la generación y aplicación de las estrategias que se van a utilizar. Entonces, es en este séptimo paso donde los alumnos le van a empezar a dar forma o estructura al proyecto que van a realizar. El octavo paso tiene que ver con asesorar el proyecto y tutoriar los avances, lo que habíamos comentado hace un momento. No, no se trata de iniciar el proyecto con los alumnos y después dejarlos solos para que al final nos presenten sus resultados, sino durante todo este proceso de elaboración y aplicación vamos a irlo acompañando con estas tutorías y asesorías para seguirlos, por un lado, orientando hacia el proceso, para pulir y mejorar su proyecto, y sobre todo para también seguir trabajando con la motivación de ellos hacia los resultados que queremos obtener. El noveno punto o paso de este proceso tiene que ver con promover que los alumnos presenten sus resultados. Una vez que los alumnos han hecho su proyecto, los hemos acompañado en este proceso de desarrollar y aplicar las estrategias, ya el siguiente paso tiene que ver con que los alumnos presenten sus resultados y los comuniquen, es decir, los socialicen hacia sus demás compañeros, hacia las demás personas o los demás compañeros de grupos con quienes están compartiendo todas estas estrategias de aprendizaje. Evidentemente, cuando trabajamos en grupo, cada equipo, cada grupo genera sus propias sus propias estrategias. Aunque trabajemos con una única problemática, no todos los equipos van a desarrollar la misma estrategia, sino precisamente se enriquece cuando cada equipo presenta la manera como desde su visión en particular van a atacar esta situación. Entonces, es este último punto del proceso en el cual los alumnos presentan y socializan los resultados de todo su proyecto. Por último, para dar un tiempo para escuchar algunos de sus comentarios y sus preguntas, maestros, vamos a hacer mención de algunas claves, o más que claves, son algunas sugerencias para nosotros como docentes implementar de una mejor manera todas estas estrategias en el salón de clases con nuestros alumnos. Por una es entender que el salón de clases debe ser un reflejo del mundo real. Muchas veces cuando en ciertos modelos tradicionalistas de educación tendemos a aislar el salón de clases del mundo real y pensamos que en el salón de clases nos debemos enfocar principalmente en que los alumnos aprendan ciertos temas en particular relacionados con la asignatura o con el currículum con el cual estamos trabajando, y nos desentendemos de lo que pasa fuera de la escuela. En este caso, tenemos que promover que dentro del salón de clases las situaciones concretas, los intereses, las problemáticas que los alumnos presentan fuera de la escuela también estén presentes. Por ejemplo, si tenemos alumnos que practican algún deporte, vamos a pensar en fútbol de manera regular, como parte de sus actividades extraescolares, pues estas inquietudes relacionadas con el fútbol deben de estar presentes dentro del salón de clases, y en algún momento como docentes tenemos que tener la capacidad para identificarlas e integrarlas en todo el proceso de aprendizaje de ellos. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de que el salón de clases debe ser un reflejo del mundo real. Otra sugerencia o clave es aprovechar la diferencia para mejorar el aprendizaje. Como comentábamos, una de las bondades de esta metodología es que no se genera una solución única
ante todas estas situaciones, sino que es precisamente en la diversidad como se va a ir enriqueciendo, es a partir de la diferencia, cómo todas estas situaciones o estas alternativas, estrategias, se van a ir enriqueciendo para generar nuevas soluciones o mejores alternativas ante las problemáticas planteadas. Una tercera clave o sugerencia es elaborar materiales y actividades de alto impacto. Como comentábamos hace un momento, las actividades generadoras son las que nos van a ayudar a enganchar a los alumnos en estos proyectos. Entonces, si nosotros elaboramos materiales y actividades de alto impacto, vamos a tener mejores resultados en esta motivación y en este enganche de los alumnos hacia el proyecto. Materiales y actividades tienen que ver en este caso con aprovechar los recursos, insisto, principalmente digitales que disponemos hoy, videos, infografías, tutoriales y algunas otras herramientas que podemos utilizar para poder ser más efectivos y generar un mayor impacto con los alumnos. Una cuarta clave de sugerencia es promover que los alumnos visualicen su proyecto. Desde el inicio, trabajar que los alumnos traten de visualizar los posibles escenarios a partir de la estrategia que van a trabajar. Es decir, que si ellos van retomando el ejemplo del video que les comentaba de los alumnos de secundaria que hacen un artefacto para apoyar en la rehabilitación de un tenista, si desde el inicio fomentamos que los alumnos visualicen cómo estaría el tenista, en este caso, trabajando o haciendo su rehabilitación, cómo sería el proyecto, qué impacto tendría, vamos a obtener mejores resultados con ellos. Una quinta clave o sugerencia es envolver el aprendizaje en la investigación. Esta frase la retomé de uno de los autores que manejan más esta metodología, y él a lo que se refiere es que la indagación, la curiosidad por parte de los alumnos es la herramienta principal que vamos a utilizar y va a ser el motor de aprendizaje de ellos. Entonces tenemos que fomentar toda esta actitud de indagar, toda esta curiosidad por los alumnos para que ellos mismos puedan, como les decía hace un momento, hacerse responsables de su proceso de aprendizaje, en este caso mediante estrategias de investigación, investigativas. Una sexta clave o sugerencia es utilizar la evaluación formativa y la autoevaluación. Ya les mencionaba hace un momento que esta evaluación formativa es una herramienta muy útil para nosotros como docentes durante todo el proceso de elaboración y aplicación del programa. Además de que si esto lo complementamos con la autoevaluación de los alumnos, es decir, las propias percepciones de ellos sobre los resultados de su trabajo, vamos a enriquecer y cerrar este círculo virtuoso. La séptima clave o sugerencia es la retroalimentación es asunto de todos los participantes. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre todo cuando estemos en la parte de la exposición de los proyectos, las sugerencias y comentarios de todos los demás equipos ayudan a enriquecer. De hecho, es prácticamente no una obligación, pero sí parte importante del proceso, la participación de los demás equipos en la retroalimentación de cada uno de los proyectos. La octava clave o sugerencia es estimular las habilidades de aprendizaje. Para trabajar esta metodología necesitamos que los alumnos tengan unas ciertas habilidades de aprendizaje, es decir, que puedan analizar, que puedan jerarquizar, que puedan discernir y tomar decisiones. Entonces, si a la par de la elaboración del proyecto nosotros utilizamos estrategias para trabajar estas habilidades de aprendizaje, pues vamos a favorecer o fomentar un mejor proceso en general de aprendizaje con los alumnos. Una novena clave o sugerencia es las tutorías para afinar el proyecto. Ya he venido mencionando todo este punto a lo largo de toda esta exposición. Las tutorías son elementales y son claves para asegurar el éxito con esta metodología. Y una última clave o sugerencia es las presentaciones creativas de los resultados. Ya al final del proyecto, vale mucho la pena que los alumnos hagan una presentación muy creativa de su proyecto, ya sea mediante videos, infografías, periódicos murales, una exposición o de alguna otra manera, pero que precisamente motive a los alumnos hacia ser creativos
ya no solamente en la parte del desarrollo de sus estrategias, sino también en la presentación de las mismas. Bueno, maestros, este es grosso modo la información y la presentación que preparé para poder compartir con ustedes este tema. A mí en lo particular esta metodología me parece muy benéfica en la experiencia de trabajo con las escuelas y los docentes donde la hemos podido aplicar, a quienes hemos asesorado con todas estas estrategias. Nos hemos encontrado con unos proyectos muy padres, muy buenos, con algunas muy creativos por parte de los alumnos. Me ha tocado ver estrategias, por ejemplo, en primaria para elaborar un menú para mejorar la dieta de los alumnos, en los cuales los maestros participaron en las materias de matemáticas, de español, de educación física, es decir, integrando todas las actividades en un proyecto en el cual los alumnos aprendieron inclusive a preparar algunos de los alimentos y al final hicieron una degustación para todos para que pudieran conocer el nuevo menú. Entonces, proyectos de ese tipo son los que podemos llegar a generar, encontrar con nuestros alumnos para fomentar este tipo de metodologías más activas y sobre todo con una mayor autonomía por parte de los alumnos. Pues maestros, voy a dejar hasta aquí esta parte de la exposición. Les agradezco su atención y voy a, si les parece bien en estos minutos que nos quedan, vamos a dar pauta a escuchar sus opiniones en el chat y atender algunas de las posibles dudas o preguntas que tengan. Entonces, no sé si en este caso la doctora Ganem o alguien en la oficina me puede ayudar con la lectura de los comentarios en el chat y las preguntas. Claro que sí, maestro. Buenas noches. Pues aquí pudimos rescatar algunas preguntas que estuvieron haciendo los maestros en el chat. Primero que nada, preguntan sobre el documento. El documento ya se mandó, el que presentó la doctora Ganem al inicio. Lo pueden encontrar en el chat y si no, en un momento lo volvemos a compartir. Una de las preguntas es, ¿la evaluación sería por etapas y cuál sería el mejor instrumento para la evaluación? Yo creo que la mejor manera de evaluar estos proyectos es utilizando la evaluación formativa, en la cual vamos a estar evaluando durante el proceso, y esta evaluación se puede realizar por etapas, como comenta la profesora, es decir, podemos evaluar la fase de diseño, por ejemplo, después la fase de aplicación, la fase de resultados, etcétera. También esto se puede complementar con la evaluación sumativa, es decir, los resultados finales de todo el proyecto y complementarlo, y este es, creo que es uno de los elementos más importantes de la evaluación, con la autoevaluación, que los mismos alumnos, a partir de su propia experiencia y de la percepción de su trabajo, asignen una calificación a su propio proceso de aprendizaje. Entonces, la mejor forma de evaluar estos proyectos es utilizando las tres estrategias: evaluación formativa, evaluación sumativa y autoevaluación por parte de ellos. En algunos casos he visto que también se utilizan estrategias de coevaluación, es decir, que los otros equipos también mediante una rúbrica evalúan el proyecto final de los compañeros para retroalimentarlos. Entonces, todas estas estrategias, la combinación de todas estas estrategias evaluativas son las que nos van a ayudar a obtener mejores resultados. Ok, muchísimas gracias, maestro. Un maestro pregunta la diferencia entre proyectos multidisciplinarios y proyectos transversales. Un proyecto multidisciplinario es necesariamente un proyecto transversal. Por transversalidad nos referimos principalmente a que, como su nombre lo dice, la temática o la situación atraviese diversos ámbitos o áreas de conocimiento, y es precisamente ahí donde se da la multidisciplinariedad, es decir, a partir de esta articulación de diversas áreas de conocimientos, a partir de una estrategia o una pauta, como en este caso es un proyecto para solucionar un problema. Entonces, la transversalidad, como les decía, es lo que va a dar la pauta para la multidisciplinaridad en los proyectos. Ok, muy bien.
Alguien más pregunta que a partir de qué grado se recomienda empezar a utilizar el aprendizaje basado en problemas. En su origen, el aprendizaje basado en problemas se utilizó principalmente en el nivel superior, es decir, para alumnos de licenciaturas que estaban formándose para el ámbito profesional. De ahí se fue haciendo extensivo poco a poco hacia niveles menores, principalmente bachillerato secundaria y bachillerato, que es donde he visto que más se utiliza y más se aprovecha. Sin embargo, en la primaria también podemos utilizar esta metodología, obviamente adaptándola a las características, en este caso a las etapas de desarrollo de los niños. Cuando lo trabajamos en primaria, tenemos que ser un poco más directivos como docentes. Es decir, tenemos que ir con una guía más específica y más directiva con los alumnos. Entonces, ¿a partir de qué grado se pueden aplicar? Yo he visto algunas estrategias que se aplican inclusive desde primer grado de primaria, obviamente adaptando todo esto, insisto, a las características y a la etapa de desarrollo del niño, pero para iniciarlos en estas actividades, desde los grados más básicos podemos empezar con ellas. Y conforme vamos avanzando en los niveles y en los grados, se van complejizando los proyectos y la manera como vamos a intervenir como docentes en ellos. Ok, muy bien. Por último, comentan, bueno, solicitan si usted pudiera recomendar bibliografía específica para para el aprendizaje basado en problemas. Sí, de hecho, hay algunas, permítanme aquí rápidamente abrir mi computadora, hay algunas plataformas y páginas en internet. La mayoría de la información que yo he encontrado está en inglés, sobre todo la más reciente y donde se obtiene la mejor las mejores estrategias, pero creo que vale la pena invertirle un poco en revisar estas páginas. Miren, aquí entre las primeras que les puedo mencionar eh, hay una que dice aprendizaje basado en problemas de la Universidad de Cornwall. Eh, como estoy desde el celular, se me dificulta teclearles el nombre por el chat. Entonces, no sé si más tarde ustedes en Grupo Loga les pueda pasar algunas de las ligas de estas plataformas y estas páginas para consultar esta metodología, para que ustedes se las puedan hacer llegar a los docentes. De cualquier forma, les menciono algunas de las plataformas que yo uso, de las páginas. Una es de una plataforma de la Universidad de Cornwall, que ustedes si lo buscan así como tal, aprendizaje basado en problemas, obviamente en inglés, de la Universidad de Cornwall los va a llevar ahí. Y en esta página encontramos muchos recursos didácticos y estrategias para trabajar estos temas en el área de ciencias a nivel superior. Otra página que utilizo es una que dice studies.net, se las deletreo, es studygs.net, y aquí también hay algunas guías de estudio y estrategias para poder implementar toda esta metodología también en el bachillerato. Otra página que utilizo que recientemente está utilizando mucho, está relacionada con una variante del aprendizaje basado en problemas que se llama POGIL. POGIL quiere decir Process Oriented Generate Inquiry Learning, es decir, aprendizaje basado en indagación orientada a procesos, que se utiliza principalmente para trabajar algunos temas de ciencias en bachillerato y en nivel superior. Y la página en la cual yo he estado utilizando estos recursos es pogil.org. Esas son algunas de las páginas que yo utilizo. Entre los libros o bibliografía que les puedo yo recomendar, permítanme por favor un momento. Bueno, en lo que se abre mi documento aquí, si les parece bien, pasamos a otra pregunta y al final les doy algunos de los libros que también utilizo. Pues en el chat esas eran todas las preguntas que logramos rescatar. Sin embargo, teníamos la mano levantada de una maestra. No sé si todavía quiera seguir realizando la pregunta o si ya no.
o alguien más que tenga alguna pregunta que quiera hacerle al maestro Juan Carlos. A ver, miren, si quieren rápidamente les comento algunos de los libros. Hay un libro de un par de autores que son Ross Cooper y Ian Murphy que se llama Hackear Hackear el aprendizaje basado en proyectos. Y este es un libro en el cual vienen 10 estrategias prácticas para implementar esta metodología dentro del salón de clases. Otro de los libros que a mí me han servido mucho para trabajar este tema, este es un libro que está en inglés, es de Megan G. Chin y Henk Huizer, dice Problem-Based Learning into the Future, es decir, aprendizaje basado en problemas hacia el futuro. Y en este material hacen primero una evaluación de cómo se ha aplicado esta metodología desde sus orígenes hace más de 30 años y sobre todo hacen un análisis de las perspectivas a futuro para toda esta nueva metodología, sobre todo tomando en cuenta los nuevos avances tecnológicos y los cambios que estamos viviendo en la sociedad. Entonces, este es otro de los libros que les puedo recomendar y que les va a ser de mucha utilidad para trabajar esta metodología. Es el de Megan Chin y Helen Huizer y es Problem-Based Learning into the Future. Son algunas de las recursos que les podría yo recomendar para seguir avanzando en estos temas. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, maestro. Pues en este momento sí ya no tenemos preguntas. Solamente ya comentarles a los maestros que el día de mañana se sube la conferencia a nuestro canal de YouTube. Este ya se compartió en el chat. Igual si el maestro Juan Carlos nos hace favor de compartirnos todas las páginas y libros que ahorita nos mencionó. Mañana que estemos enviándoles a ustedes este video, pues ya les estaremos compartiendo también todas estas ligas y todas estas referencias. Al igual que, bueno, si el maestro Juan Carlos nos da permiso, la presentación que utilizó el día de hoy para cargarla en la carpeta que ya les compartimos, donde vienen todas las presentaciones de las conferencias que ya se han impartido. Y bueno, igual de todas maneras, se envían todas las presentaciones al día siguiente de las conferencias. Entonces, maestro Juan Carlos, ha sido un gusto tenerlo el día de hoy en el martes de conferencia de Grupo Loga. Está recibiendo muchísimos agradecimientos en el chat. Entonces, pues por esta noche damos por finalizada. No sé si tengan alguna última pregunta y si no, pues ya estaríamos dando cierre al día de hoy. Pues me parece que esto sería todo. Muchísimas gracias, maestro Juan Carlos. Y muchísimas gracias por acompañarnos, maestros, maestras, y que pasen una excelente noche. Muchas gracias a ustedes también, que estén muy bien. Hasta luego, profesores. Hasta luego.